Qué gusto poder saludarte hoy en este día. Bendito sea Dios, bendito su santo nombre. Hoy, mi querida amiga, mi querido amigo, en este encuentro en el cual vamos a descubrir qué modelo nos han dejado personas desde tiempos muy pasados, muy antiguos. Los primeros seguidores de Jesús, los primeros cristianos. ¿Cómo ha sido esa vida? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En este momento, siempre lo importante, lo primero es lo primero. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre Dios, bajo la mirada maternal de María Santísima. Te pido a ti que me cuides y me sanes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad y misericordia, gracias por este día. Bendícenos, cuídanos, líbranos de todo peligro, líbranos de todo mal. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor Jesús, para poder ser mejores, para poder ser testigos tuyos. No solo saber teoría, sino practicarla y vivirla, para que cuando nos vean sientan que tú vives en nosotros. Santa Madre, para que estemos siempre bajo tu manto protector. Te saludamos y te decimos, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, en mi última agonía, sin tu amparo y protección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios Todopoderoso nos bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues manos a la obra. ¿Cómo serían los primeros cristianos? ¿Cómo sería su vida? Wow, una vida que realmente marcó muchas cosas. Pero ¿dónde tuvo origen? Acuérdate, nuestra Iglesia Católica es fundada por Jesús, el Hijo de Dios. Jesús nuestro Salvador, el que dio la vida por ti y por mí, el que tuvo muerte de cruz, una muerte de cruz, y su sangre se derramó por cada uno de nosotros. Pero, ¿y estas comunidades? ¿Cómo es cómo salen los primeros cristianos? ¿Cómo sería, no? Tiempos tan difíciles. Acuérdate que Jesús es crucificado y todos salieron disparados. Que aquí me cogen, si al maestro le hicieron lo que le hicieron, a mí peor todavía. Corramos, escondámonos y se escondieron, pero se cumple. Jesús, Dios, envió el Espíritu Santo y tuvieron una fuerza tan grande que salieron a predicar a todo lado, a fundar comunidades, gente seguidoras de Jesús. Por eso es importante primero esta parte que tengas muy en cuenta del origen de nuestra iglesia. Hola, hijito. Tenga, yo le regalo esta hojita para que descubra la verdad. Gracias, señora. ¡Ah! Hola, James, ¿qué te pasa? Hola. En este volante dice que el Papa es el anticristo. Mira. No te asustes, James. Vamos a ver si esto es cierto. ¿Quién es el Papa realmente? Lo primero que debes saber es que el Señor Jesús escogió a uno entre sus discípulos para que realizara una labor muy especial, que es ser el pastor de su rebaño. Este fue Simón, a quien Jesús llamó Pedro. Y desde él hasta el Papa Francisco ha habido una sucesión de 266 papas que han realizado esta labor de custodiar la verdadera fe. ¿Cómo así?
custodiar la verdadera fe. Bien, cuando Dios cambia el nombre de una persona, lo hace para darle una misión especial. Tal es el caso de Abraham, de Sara, Israel, Pedro, etc. Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro, constituyéndolo como piedra fundamental sobre la cual edifica su iglesia. Entonces, ¿qué significa Pedro? ¿Cuál es su misión? Pedro significa piedra grande, y Jesús lo llama así porque sobre esa piedra Cristo edifica su iglesia. O sea, que su tarea es confirmar a sus hermanos en la fe, y por eso nunca se equivocará en este tema. Esa es la tarea del Papa, confirmarnos en la fe y mantenernos firmes en ella. ¿Cómo puede él mantenernos firmes? Porque el Papa es la máxima autoridad para nosotros, y cuando habla sobre la fe, podemos estar seguros que no se equivoca, pues Jesús mantendrá la promesa a Pedro o quien ocupe su cargo, que no será sacudido en la fe. O sea que el Papa siempre tendrá la última palabra. Así es, James. Mira, otra cosa que nos ayuda a comprender el papel del Papa es su misión como mayordomo de la Iglesia. Cuando Jesús, el Rey, designa a Pedro como su portero, le entrega las llaves para atar y desatar, o abrir y cerrar. ¿El portero? Sí, el portero. Mira, en Juan 10:1-9 encontramos dos personajes, la puerta y el portero. Jesús es la puerta, y el portero es quien tiene las llaves para abrir y cerrar la puerta. Pedro, solo a él, el Señor le ha encomendado las llaves del reino. Además, también Jesús le encomienda el rebaño de Dios. Y también Pedro es quien recibe la promesa. Mira, Jacob llamó a sus 12 hijos. A todos les habló, pero solo a uno lo escogió, a Judá. A él le hizo una promesa, y sobre él siguió la línea del pueblo de Dios. A su vez, cuando llegó Jesucristo, llamó a 12 apóstoles, pero solo a uno le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y sobre él, y sobre su tribu, permanece el pueblo de Dios. ¡Wow! El Papa es fundamental para la Iglesia, pero ¿por qué dicen de él tantas cosas que no son? James, solo el árbol que da frutos se le tiran piedras. Además, Jesús ha dicho que no es más el siervo que su amo, pues si al amo lo han perseguido, lo mismo harán con sus siervos. Muy bien, entonces ya te das cuenta, eso quería que entráramos en sintonía. ¿Cómo nace? Jesús escoge a uno y ese uno tiene una gran responsabilidad. ¿Te acuerdas de lo que te dije al principio? Tuvieron miedo. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que les da la fuerza para seguir adelante y salir y comenzar a anunciar la palabra de Dios. Vayan y bauticen en mi nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan por todo el mundo anunciando la buena nueva, la buena noticia. Y así comenzaron los primeros cristianos. Atención, no fue nada fácil. No fue nada fácil, porque ellos estaban enfrentando una gran realidad, estaban bajo el dominio de los romanos. Y los romanos los comenzaron a perseguir y los comenzaron, y todas las cosas que hicieron con ellos. Sin embargo, es muy importante saber nosotros que ellos salieron adelante. Ellos siguieron, anunciaron la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. El origen de las primeras comunidades cristianas ya lo sabes entonces. ¿Cómo se va formando? Con sus dificultades, con sus cabezas, que también tienen la responsabilidad de enfrentarse a todo y no tener miedo. El Espíritu Santo obró sobre cada uno de ellos.
¿Y dónde está la historia de los primeros cristianos? La historia de los primeros cristianos se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, querida amiga, querido amigo, yo te invito a que tú puedas ver eso. Vas a chequear, bueno, más adelante te voy a expresar que vamos a chequear unos libros, unas citas bíblicas, perdón, unos textos bíblicos, ya me trabo, unos textos bíblicos en los cuales nos habla sobre las primeras comunidades cristianas, cómo eran, qué características tenían, qué cosas celebraban. Una cosa que mantuvieron desde el principio, luego de la primera Eucaristía, que fue la partición del pan. Ellos celebraban la Santa Misa en la partición del pan. Ve qué cosa más bonita, mi querida amiga, mi querido amigo. Esa es una de las cosas que hacían. Hay otras cosas más, porque también ellos iban cumpliendo lo que Jesús les pidió. Te invito, querida amiga, te invito, querido amigo, a que veamos este siguiente video y vayamos descubriendo cuál es el origen de las primeras comunidades cristianas. Así es que, a ver, esto está aquí. Perfecto. Míralo tú. Excelente. Y bye. Hola a todos, mi nombre es Juliana Campo y hoy los voy a estar acompañando en su clase de religión. El día de hoy vamos a ver las características que tuvo la primera comunidad cristiana, la cual se formó a partir de que Jesús escogió a los 12 apóstoles. Para comenzar, vamos a analizar el libro de la Biblia. Hechos de los Apóstoles. Hechos refiere cómo los primeros seguidores de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, difundieron la fe cristiana partiendo de Jerusalén por toda Judea, luego hacia el norte por Samaria y después entrando en territorio no judío. Es la historia de los principios del movimiento cristiano que después se difundiría por todo el mundo occidental y con el correr de los siglos por todos los continentes. Destacan en este relato como personajes principales los apóstoles Pedro y Pablo, pero el verdadero protagonista es el Espíritu Santo, con cuyo poder y bajo cuya dirección surge en el escenario de la historia la Iglesia, cuyo fundador y eterno cimiento es Cristo. Con toda razón, el Espíritu Santo se menciona unas 50 veces en el libro. El Espíritu Santo desciende poderosamente sobre los creyentes en el día de Pentecostés en Jerusalén y desde entonces no cesa de guiar y fortalecer a la Iglesia y a sus líderes en el curso de los sucesos consignados en Hechos. Ahora, para finalizar, vamos a escuchar un fragmento de la palabra de Dios en el libro Hechos. Hoy Dios nos invita a calmar nuestro corazón y a dejarnos abrazar con su presencia. Dispongamos nuestro interior para escucharlo, disfrutar el diálogo y la intimidad que solo su amor nos puede regalar. Puedes cerrar los ojos y acomodarte como prefieras. Hechos 2, 42 al 47. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban, y compartían lo que tenían, y oraban, y se reunían para partir el pan. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los apóstoles. Los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor añadía a la Iglesia a los que iban siendo salvos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice el Evangelio? La palabra nos habla sobre cómo se edificó la primera comunidad de vida, con acciones concretas y constantes, manifestando el poder de Cristo resucitado y del Espíritu Santo que se revela en los apóstoles y en aquellos que escuchaban y recibían el anuncio. ¿Podemos asemejar la realidad de nuestra comunidad a la de los primeros apóstoles? ¿Cuáles aspectos de la vida testimonial de la primera comunidad nos cuesta poner en práctica en nuestra comunidad?
Cuando veo a alguien con necesidad, siento que es problema de ellos y que no me toca a mí. ¿Actúo con indiferencia o me involucro? ¿Creo que puedo caminar en la fe como solitario o que necesito de los demás? Ahora deja que sea tu corazón quien hable con el Señor. Entrégale lo que Él te ha mostrado, lo que necesitas cambiar y lo que necesitas soltar. Solo en Él se derrama toda la gracia. Solo Él, que ve en lo profundo de ti, quiere hoy hacerte comunidad. Con la presencia y la gracia de haberme encontrado con Él, dispongo mi vida a caminar en comunidad. Para ello habrán actitudes, modos, formas que el Señor me invita a cambiar. Para ello te dejamos algunas preguntas para que reflexiones. ¿Qué hacemos y qué podemos hacer como comunidad para seguir el ejemplo de las primeras comunidades cristianas? ¿Somos sensibles a las necesidades de nuestro prójimo más cercano, en especial en estos momentos de tanta necesidad por la pandemia? ¿Estamos comprometidos de corazón a compartir nuestros bienes materiales y los no materiales como el tiempo, el escuchar, el interceder, entre otros, con los demás, nuestros hermanos? Compartamos esta semana nuestro pan con los demás, no importa lo poco o mucho que sea, pues nuestra certeza está en Él, que lo sabe multiplicar alcanzando para todos. Te invitamos a que juntos realicemos una acción, un gesto real de desprendernos de algo, compartiéndolo con los demás, aquel que el Espíritu Santo te muestre y nos muestre. Bien, bien querida amiga, bien querido amigo, hemos ido descubriendo entonces, y todo va teniendo relación, escoge a los 12, de los 12 escoge a uno, ellos tienen que cumplir, él es del guía, pero el verdadero protagonista es el Espíritu Santo. Bueno, hoy he estado muy trabado, perdón, Dios mío. El Espíritu Santo es el que infunde esa fuerza, esa gana, ese espíritu. ¿Y cómo van viniendo? Yo sigo y hago un énfasis. Nombraron algunas cosas, pero yo una de las cosas que reafirmo es la partición del pan, la Santa Eucaristía. Nosotros estamos viviendo como cristianos, como los primeros cristianos, como seguidores de Jesús. ¿Estamos haciéndolo, querida amiga, querido amigo? Te invito, una de las cosas que queda de actividad ya a este punto son las 3 preguntas que acabo de plantear, esta, más la otra que es la actividad que te pide. 3 preguntas y una actividad muy concretas. Responder esas 3 preguntas y esa actividad. Más adelante vamos a tener una cosa más. Pero fíjate tú, ¿cómo vamos viviendo y qué estamos haciendo nosotros? Dios nos dio el ejemplo, Jesús nos dio el ejemplo, perdón. Bueno, que es Dios, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Él nos dio algunas indicaciones, ¿sí? Ámense los unos a los otros como yo mismo los he amado. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Claro, ¿cómo yo le voy a querer a esa persona que me ha hecho mal? No, pues que le vaya mal. Ojalá y se tropiece. Así vivían las primeras comunidades cristianas. Acuérdate una de las cosas que dijo el video. Irás a ver, repetiráslo. Verás que son características. Todo lo ponían en común. Todo lo ponían en común. No, esto es para mí, no. No. ¿Cómo vivimos esa comunidad? Estamos haciendo, tenemos esos ejemplos. Ve, ya van, ya te voy diciendo unas 2, 3, ya te voy diciendo 3. Pero revísale, vuelvo a revisar ese video, ¿sí? La partición del pan. Ah, sí, profe, ya dijo eso, ya. Sí, Juan, ya lo dijo, sí, ya lo dije. La otra, todo lo ponía en común, muy bien. La otra,
anunciaban la palabra, perfecto. La otra, dite, profe. No, vamos, búscala. Vuelve a repetir el video. De manera muy particular el momento tan bonito que se hizo de meditación. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora con unas 5 cosas muy puntuales que deberíamos saber y dominar sobre los primeros cristianos. Querida amiga, querido amigo, te voy a invitar entonces a que podamos ver este video. Perfecto. Ahí fue. Cinco cosas sobre los primeros cristianos de la Iglesia que debes saber. Después de 30 años de vida oculta, Jesucristo comienza su vida pública predicando la buena nueva, el Evangelio. Con sus milagros y profecías, Jesús demostró que era el Mesías esperado, el Hijo de Dios hecho hombre. La vida pública culminó con la fundación y organización de una comunidad espiritual, la Iglesia. De entre sus discípulos, Jesús escogió a 12, a quienes llamó apóstoles, que serán las columnas fundamentales de su Iglesia y los continuadores de su misión divina. Por todo ello te presentamos 5 datos sobre los primeros cristianos de la Iglesia Católica. What is an easy, affordable, but powerful video editor? So, you're 1. Los apóstoles de Jesucristo. Jesús eligió a Pedro como jefe supremo de la Iglesia, diciéndole: Simón, yo te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Mateo 16:18. Los apóstoles fueron los siguientes: Simón Pedro y su hermano Andrés, los hermanos Santiago y Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el Menor, Judas Tadeo, Simón Cananeo y Judas Iscariote el traidor. 2. La venida del Espíritu Santo. Tal y como había profetizado Jesús, murió y resucitó al tercer día. Durante 40 días se apareció varias veces a sus discípulos, a quienes prometió que les enviaría el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Terminada su misión, el Señor reunió a sus discípulos en el monte Olivete, cerca de Jerusalén. Se despidió de ellos y en presencia de su madre, la Virgen María, se elevó hacia el cielo hasta que una nube le cubrió. Los apóstoles volvieron a Jerusalén y se encerraron en el cenáculo, en compañía de la Virgen María y algunos discípulos. Eligieron a Matías para sustituir al traidor Judas Iscariote y se retiraron para hacer oración y esperar la venida del Espíritu Santo. Tal y como había prometido el Señor, a los 10 días de su ascensión a los cielos, vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles en el cenáculo. De repente se produjo un estruendo como de viento impetuoso, que se colocaron sobre cada una de las cabezas de los apóstoles. Se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a alabar a Dios en distintos idiomas. Las muchedumbres que oían a los apóstoles estaban maravilladas de lo que oía y veía. 3. La primera predicación de San Pedro. Con motivo de la fiesta de Pentecostés, muchos judíos de distintas naciones fueron a Jerusalén. Al enterarse de lo que había sucedido en el cenáculo, quisieron saber más. Pedro aprovechó la ocasión para recordar que este prodigio había sido anunciado por los profetas y por Jesucristo. Pedro terminó el sermón diciendo: «Tenga por cierto todo Israel que Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, ha resucitado y está a la diestra de Dios y ha recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo». Al oír las palabras de Pedro, se convirtieron 3.000 personas. Pronto siguieron otras conversiones y aumentaron rápidamente el número de fieles en la Iglesia. Con la curación milagrosa de San Pedro a un cojo de nacimiento, como vemos en Hechos 4:4, aumentó a 5.000 el número de fieles. 4.
la primera comunidad de la Iglesia. En un principio, los fieles de la Iglesia iban al templo de Jerusalén para hacer oración, como hacían los judíos, pero pronto empezaron a reunirse en las casas particulares para perseverar en la oración, en la catequesis y en la fracción del pan, es decir, la Santa Misa. Se amaban mucho entre ellos, tenían un solo corazón y una sola alma, como vemos en Hechos 4:32. Los ricos entregaban todo lo que tenían a los apóstoles, para que ellos lo repartieran entre los pobres, como vemos en Hechos 4 del 36 al 37. Los primeros fieles de la Iglesia eran todos judíos, unos de cultura judía y otros venidos de colonias judías del extranjero, de cultura helenista. Los fieles de cultura helenista le dijeron a los apóstoles que sus pobres y viudas eran mal atendidos en las distribuciones diarias de los alimentos. Los apóstoles decidieron elegir a 7 hombres de buena fama para entregarles los ministerios materiales de la Iglesia. Fueron los primeros diáconos de la Iglesia, entre los que se distinguió San Esteban. 5. La primera persecución contra la Iglesia. Los judíos que persiguieron al Señor hasta crucificarle no podían soportar que los discípulos de Jesús atrajeran a tanta gente a su Iglesia, y movidos por su odio, empezaron la persecución contra los discípulos del resucitado. El Sanedrín mandó encarcelar a Pedro y a Juan, y les prohibieron predicar el nombre de Jesús. Los apóstoles respondieron: «Es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres». El Sanedrín les dio la libertad por temor al pueblo. Volvieron a meterlos en la cárcel, y a los pocos días un ángel los sacó por la noche. Cada vez más irritados por la inutilidad de sus esfuerzos, se reunieron de nuevo los príncipes de los sacerdotes para organizar la muerte de los apóstoles. Un doctor de la ley, llamado Gamaliel, se opuso a todos ellos diciendo: «Dejad a esa gente. Si su empresa viene de los hombres, se desvanecerá por sí misma, pero si por el contrario viene de Dios, no podréis destruirla». Los primeros cristianos se amaban unos a otros como Cristo les había enseñado. Ese mismo amor hacía que no tuvieran miedo a los enemigos de la Iglesia y responderles con valentía que se ha de obedecer antes a Dios que a los hombres. Pidamos al Señor que nosotros seamos fieles a la doctrina de Cristo en su Iglesia. Bien, entonces ya hemos visto este origen de las primeras comunidades cristianas. Se vuelve a repetir, lo estoy repitiendo, los videos lo están repitiendo y descubriendo estos puntos comunes del origen de las primeras comunidades cristianas. Querida amiga, querido amigo, primero ya tenías una cosa que hacer, ¿no? Del video, las preguntas y ese compromiso al que tú debes escribir, a cuál te guía el Espíritu Santo. Ahora, por favor, escuchamos algunas citas bíblicas de Hechos de los Apóstoles. Por favor, vas a anotar esos hechos, te invito a que lo hagas, que quede así de compromiso, que lo anotes, pero que transcribas esa pequeña cita bíblica en la que acaba de expresar el video. ¿De qué me hable? Transcriba, por favor, transcríbalo. Está el origen de las primeras comunidades cristianas, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y eso en dónde está? En el Nuevo Testamento. Por lo tanto, querida hermana, querido hermano, te invito a que lo veas, lo cheques y escribas, transcribas esa cita bíblica en la que te pone, para que veamos características de las comunidades cristianas. Eso es, mi querida amiga, mi querido amigo, descubrir, y queda para reflexión. Primero, acuérdate lo que decía, movidos por el Espíritu Santo, el verdadero autor, el Espíritu Santo. Que ese Espíritu Santo nos guíe, nos dé la fortaleza para que nosotros seamos verdaderos testigos. Acuérdate, testigos de que Jesús ha resucitado, de que Jesús es tu Salvador, es mi Salvador, es nuestro Salvador. Eso tenemos que hacer. Entonces, por favor, chequea
y luego pues en el próximo encuentro seguiremos conversando. Mi querida amiga, mi querido amigo, paz y bien. Que el Señor nos bendiga y nos cuide hoy y siempre. Hasta la próxima, que te vaya súper bien.